la relevancia del artículo 1303 en la nulidad de la cláusula suelo. Es legal no devolver todas las cantidades, lo que dice la ley y lo que dicen las sentencias. Esta mesa está moderada por el delegado de Ausban en Aragón, Alberto Cardona, y en la misma participan doña María Sáenz Martínez, juez de adscripción territorial, adscrita a los juzgados mercantiles de Zaragoza, y don Daniel Pineda Cuadrado, abogado de Ausban en Granada. Cuando queráis. Iniciamos con Sumeralia con una mesa que es de plena actualidad. El título, como bien ha dicho el compañero Hermenegildo García, hace referencia como título a relevancia del artículo 1303 en la nulidad de las cláusulas de suelo. Es legal no devolver cantidades, lo que dice la ley y lo que dicen las sentencias. Los objetivos de esta mesa, lo que vamos a intentar es mostrar la situación actual, judicial, en la devolución o no de las cantidades cobradas de más, la posición del Tribunal Supremo y la posición actual también de algunos jueces. Antes de dar paso a los ponentes de la mesa, voy a intentar hacer brevemente una exposición de la situación actual y los motivos que han dado lugar a la formalización de la presente mesa. Y para ello voy a hacer un análisis o una retrospectiva. Voy a remontarme un poco en el tiempo a ciertas demandas y ciertas sentencias previas a la cláusula de suelo. Este es el caso de la primera demanda que interpuso Ausban frente a la cláusula de rondeo en el año 2000, que acabó con una sentencia en el año 2002, posteriormente de la Audiencia Provincial, también de los juzgados de los mercantiles de Madrid, y que acabó también ratificándose por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Justicia Europeo. Para aquellos todos que nos escuchan y que no sepan de qué va la cláusula de redondeo, era una cláusula que se incluía también en los préstamos hipotecarios a interés variable, donde se decía que cuando el juego del tipo de interés más el diferencial brincase un poquito el cuarto o el medio punto, se aplicaría siempre al alza el cuartillo superior o el medio punto superior. Entendíamos desde Ausban que no había motivo, entendíamos que esa cláusula era evidentemente abusiva por la situación de ese momento y pues nos dieron la razón los jueces. Las sentencias que se declaraban nulidad de la cláusula y como efecto lógico de la nulidad de la cláusula no había ningún problema en que todos los juzgados, magistrados, audiencias y Tribunal Supremo declarasen la devolución de esas cantidades que se habían cobrado de más en virtud de esa cláusula de redondeo. Después de esta sentencia vinieron otras, también frente a diferentes entidades financieras, con el mismo tenor. Se declaraba nula la cláusula y como efecto, sobre todo, por el artículo 12 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y en virtud también del 1303, que dice que declarar nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieran sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con los intereses, entendíamos, ahí se señalaba la devolución de las cantidades injustamente cobradas por esa cláusula de redondeo. Llega el momento también, posteriormente, en el año 2008-2009, de las primeras demandas y las primeras sentencias frente a una cláusula que nosotros consideramos ilegal, que es por todos conocida la cláusula de suelo, la cláusula de limitación a la variación de los tipos de interés, en los préstamos también hipotecarios. A partir de las primeras sentencias, lo lógico y lo normal, en casi todas las sentencias que he encontrado, es que los juzgados devolviesen, entendían ellos lo injustamente cobrado, normalmente en base al artículo 12 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que he hecho referencia anteriormente, pero también había otras sentencias que hacían referencia también a esa aplicación del artículo 1303 del Código Civil. Si una cláusula es nula, pues lo cobrado por esa cláusula que es nula, evidentemente, tiene que devolverse porque es absolutamente injusta. Veíamos sentencias de diferentes audiencias, juzgados mercantiles de Vitoria, juzgados de Málaga, de Barcelona, Audiencia Provincial de Zaragoza, una sentencia del 8 de mayo del año 2012, audiencias provinciales de Toledo, de Baleares, de Burgos, de Alicante, todas hacían la misma resolución, tenían la misma resolución. Normalmente devolución de cantidades porque esa cláusula se consideraba evidentemente abusiva. Sin embargo, llegamos a la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 2013. Esta sentencia declara que esta cláusula no supera
los controles de transparencia, pero ahora aquí nos encontramos con una resolución del Tribunal Supremo que dice que, bueno, que por motivos de que la normativa europea, el Tribunal de Justicia, le permite moderar los efectos de la devolución de cantidades y la retrocesión, evidentemente, de los efectos, dice que, bueno, que esto puede afectar a la economía nacional y que, por tanto, no se devuelvan cantidades, sino desde el momento que se dicta sentencia por parte del Tribunal Supremo. Podría haber sido otro momento, previo incluso en la interposición de la demanda. Sin embargo, nos encontramos con esta sentencia. Este momento, a partir de este momento, vemos diferentes posiciones jurisprudenciales. Algunos juzgados dicen, bueno, pues que no se devuelven cantidades, sino desde interposición de sentencia o de declaración de sentencia, o incluso desde el 9 de mayo del 2013. Vemos sentencias de diferentes lugares. Y, sin embargo, también nos encontramos con otros juzgados también en otros sitios, en diferentes sitios donde sí que declaran la devolución de cantidades en virtud tanto del artículo 12 como del artículo 1303 del Código Civil, señalando que, bueno, tiene sus efectos, que la ley es la ley y que, por tanto, debe de devolverse todo. Existen sentencias de juzgados de Pamplona, de juzgados de Álava, de Vitoria, otros tipos de juzgados donde devuelven cantidades del principio, otros desde la sentencia 9 de mayo del 2013 y otros de diferentes sentencias. Sin embargo, el 24 de marzo de este 2015, el Tribunal Supremo vuelve a dictar una sentencia en la cual dice que se tiene que devolver justamente desde la sentencia dictada previamente del 9 de mayo del 2013. A partir de aquí, lo que nos encontramos es que audiencias provinciales o juzgados como de Albacete, León, Pamplona, Huesca, Barcelona, Sevilla, Jaén, Córdoba, Málaga, Cádiz, Granada, Alicante, Murcia. Normalmente todos empiezan a dictar sentencias últimamente en las cuales se declaran que se debe devolver las cantidades por las que se declara nulidad de la cláusula, pero, salvo alguna excepción, dicen que en todos debe devolverse desde del 9 de mayo del año 2013. Salvo algún juzgado, entre ellos los juzgados mercantiles de Zaragoza, que dictan alguna sentencia o están dictando sentencias donde señalan que debe devolverse desde el principio en virtud de la normativa del 1303 y asimismo también de la normativa europea y de la jurisprudencia europea. Esta es la composición del lugar como antecedente que yo quería mostrarles. ¿Qué estamos encontrando ahora mismo? Bueno, sentencias, evidentemente, que declaran la nulidad de la cláusula de suelo, pero nos encontramos ahora mismo con sentencias de diferente tono, aunque muchas ya siguiendo lo que es la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es un tema absolutamente candente. Nos encontramos hace un mes o un mes y medio con una sentencia para nosotros, bastante valiente de los juzgados de aquí de Zaragoza, y ese es el motivo de que nos encontremos ahora para debatir qué situación estamos y cuáles son las vías para que, bueno, podamos ver esa devolución o devolución de todas las cantidades. Para ello vamos a contar primeramente con la primera ponente de la mesa. Tenemos a mi lado, a la izquierda, a doña María Sáenz, que es jueza adscrita a los juzgados mercantiles de Zaragoza. Como currículum vemos que estudió en el Instituto Marco Fabio Quintiliano, posteriormente cursó su carrera de Derecho en la Universidad de La Rioja, obteniendo la mención honorífica a la mejor expediente académico de su promoción, y tras un periodo en extranjero comenzó la preparación de las oposiciones de jueces y fiscales. Su última etapa formativa fue en la Escuela Judicial de Barcelona. Inició su ejercicio profesional ejerciendo de juez en prácticas en los juzgados mercantiles de instrucción, primera instancia y familia y violencia de género en Logroño, y actualmente ejerce en el juzgado de lo mercantil de Zaragoza. Antes de darle paso a la ponencia, simplemente explicarles. Primeramente daremos paso a la ponencia, primeramente de la jueza, posteriormente del compañero que también está en la mesa, y luego daremos un periodo de preguntas. Todas aquellas personas que quieran hacer preguntas sobre lo que aquí se va a debatir lo podrán escribir en un papel, lo podrán traer aquí y les daremos paso para que puedan contestar a esas preguntas que puedan tener los asistentes a la sala. Así que, perdón por haber hecho este inciso, porque creo que era necesario para ver cómo vamos a iniciar esta mesa. Doy paso a doña María Sáenz, jueza de adscripción territorial a los juzgados mercantiles de Zaragoza, para que nos hable de su posición sobre la devolución o no de las cantidades en la cláusula de suelo. Muchas gracias.
Bien, pues buenos días a todos. Lo primero que procede es dar las gracias a Alberto, aunque esta mañana me lo he pensado porque digo, lo bien que estaría yo en el despacho trabajando tranquilamente y metiéndome en estas cosas, pero bueno, es un placer, de verdad. Creo que cuando preparas un tema, la primera persona que se enriquece es la que lo prepara. Evidentemente lo preparé para dictar la sentencia, que digamos que es un poco por la que puedo estar aquí. Y más, pues repasando un poco, encontré incluso, digo que enriquece porque incluso encontré nuevos argumentos. Me gusta leer blogs de mercantil, llevo un poco más de 2 años en un mercantil y eso me ayuda a comprender, es un mundo tan amplio y tan confuso, y encontré, pues mirando un poco para preparar este tema, todavía más argumentos en los que se puede basar. Y bueno, no sé si tienen o no fundamento, pero nos sirven para, digamos, pues hacernos una idea de todo. En primer lugar, la sentencia en la que, digamos que, por decirlo de alguna manera, llevo la contraria a todo el mundo, voy a intentar hablar más cercano, sé que no es un público especialista, probablemente muchos de ellos no es especialista en Derecho, es que, a diferencia, llevando la contraria a todo el mundo, acordé la devolución íntegra de las cantidades cuando se declaraba la cláusula suelo nula, por falta de transparencia. Bien, esto fue hace relativamente poco porque también hasta hace nada en los juzgados de Zaragoza quien dictaba las sentencias de cláusula suelo eran los juzgados de primera instancia, hasta que en otra sentencia aclaratoria también de la Audiencia Provincial, siguiendo las sentencias aclaratorias que se llevan, pues nos tocó, volvió la competencia a los juzgados de lo mercantil y por cuestiones de reparto, digamos que casi todas las sentencias, si no todas, de momento las voy a poner en ese sentido, quiero decir, las voy a poner yo y me planteé, si voy a poner, para que os hagáis una idea, la mayoría de la carga de trabajo de los juzgados de mercantil en este momento, más de la mitad son cláusula suelo. Dedicas mañanas enteras, días enteros a celebrar juicios de cláusula suelo. En ese momento en el que antes se repartían entre unos 17 juzgados dictar sentencias de cláusula suelo, veo que la cantidad de sentencias que voy a poner de cláusula suelo es inmensa y que tenía que tener un criterio muy claro. Lo primero que hice es mirar, pues, evidentemente, lo que se había dictado en Zaragoza. En Zaragoza se aplicaba la retroacción desde la interposición de la demanda. Bueno, el caso es que a mí me chirriaba algo. Yo digo, es que no lo logro, no me encaja. No me encaja, la sentencia del Supremo, bueno, ha sido criticada con más o menos acierto, puede tener acierto, no puede tener acierto, pero a mí no me encajaba que si, como norma general, siempre cuando se anula una cláusula por la nulidad de cualquier obligación, implica que esa obligación nunca ha existido y que las partes se quedan como al principio, porque en este caso concreto, pues no se tenía que aplicar. Y comencé, antes de dictar la primera sentencia, a investigar mucho. El caso es que cuando llegué al convencimiento de que había que devolver todas las cantidades. Y dije, madre mía, bueno, no pasa nada, y digo, no voy a hacer lo que han hecho todas las instancias de Zaragoza, ni siquiera voy a hacer lo que dice la Audiencia Provincial. Y dije, ¿de qué va a valer? Pues por lo menos, bajo mi conciencia, lo que valía es que cuando recurran, que es evidente que si al banco le vas a hacer pagar, va a recurrir la sentencia, que por lo menos la Audiencia Provincial se planteara un nuevo enfoque. Y digo nuevo enfoque porque, aunque no es del todo novedosa, en cierta manera el planteamiento sí que lo es. Bien, y dije, ¿de qué vale esto? Pues me acordé, yo siempre me acuerdo de citas que oigo y me acuerdo que la fundadora, esto es anecdótico, pero como estamos así casi en familia, de Body Shop siempre decía, bueno, es una cadena de cosméticos, cuando empezó y era pequeñita, decía, bueno, no sé lo que puedo hacer, no sé hasta dónde puedo llegar, pero por muy insignificante que sea, tú piensa como si te metieras en una habitación con un mosquito. Puede ser insignificante, pero no te va a dejar dormir. Pues un poco era la idea esa, ¿no? De decir, bueno, es que soy una juez que acaba de llegar, ni siquiera estoy adscrita a los juzgados mercantil, no estoy en el uno o el dos, refuerzo a los dos. Digo, no sé hasta dónde voy a llegar, pero me he estudiado la cuestión y tengo que plantearlo. Y siempre que sea fundado creo que puede llegar a buen puerto, o por lo menos que se plantee. Y
la mayoría de las sentencias que puedo leer, no sé, leer muchísimas sentencias, votos particulares de audiencias provinciales para llegar a la conclusión. Pues lo hice además en un viaje que tuve que hacer a Madrid para realizar un curso de Derecho Europeo. Y allí me encontré a mi profesor, es un poco anecdótico, de Derecho Comunitario de la Escuela Judicial, que es profesor en la Escuela de Barcelona. Y entonces yo siempre recuerdo de él que nos decía que cuando tuviésemos que aplicar derecho, si teníamos que aplicar derecho comunitario, que dejásemos la toga negra que llevásemos, era algo metafórico, y nos pusiéramos la toga azul y pensásemos como un juez un juez comunitario, no pensemos como un juez nacional. ¿Cómo actuarías al aplicar derecho comunitario como un juez comunitario? Y ese símbolo, cuando hay compañeros que han leído la sentencia, siempre me dicen, esta sentencia es muy Bustos. Bustos era nuestro profesor de la escuela. Y es que lo que básicamente baso en la sentencia es que, si bien soy una jueza nacional, al aplicar derecho europeo estoy siendo una jueza de derecho de la Unión Europea. Y, por lo tanto, lo que tengo que obedecer, entre comillas, guiarme en el sentido de interpretación es conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, independientemente de lo que diga el Tribunal Supremo si se opone a la misma. Y ese es el fundamento básico de la fundamentación en cuanto a la devolución de cantidades. Bien, en este punto dije, bueno, pues sigo para adelante. Lo que pasa es que cuando puse la primera sentencia, resulta que ya había salido la sentencia de 25 de marzo, la 24-25 de marzo del Tribunal Supremo de este año. Y anteriormente no planteaba novedad decir, oye, devolución de cantidades. No era novedosa mi sentencia en ese sentido, tampoco era novedosa al decir que se vulneraba el derecho de la Unión Europea. Sí que era novedosa al decir que yo me atengo a lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y si contradice lo que dice la normativa nacional, incluso lo que dice la jurisprudencia, incluso lo que dice la normativa, mi deber es aplicar conforme al derecho de la Unión Europea. Y en este punto me lo planteé, porque hasta entonces, como bien ha dicho Alberto, había muchísimas sentencias de audiencias incluso que decían que se devolvieran todas las cantidades. No hablo de retroacción porque, bueno, aunque se habla de retroacción, impropiamente se utiliza la palabra retroacción, no estamos hablando a lo mejor de la eficacia de las normas, sino de devolución de cantidades íntegra desde que se aplicó la cláusula suelo. Bueno, en este sentido, cuando fue la cláusula del Tribunal Supremo, se decían las sentencias. Y en principio dije, pues tirando por aquí se procede a la devolución. El Tribunal Supremo, cuando conoció una acción de cesación colectiva. No era una acción individual, intervino el Ministerio Fiscal, ni siquiera se había pedido la devolución de las cantidades, y él se pronunció sobre la misma. Había muchos argumentos para que, incluso sin alegar el derecho de la Unión Europea, decía, no se ha derogado el 1303, pues vamos a aplicarlo, no estamos en el mismo supuesto, estamos en un supuesto distinto. El caso es que la situación cambió bastante a partir de la sentencia de 25 de marzo del 2015 y ahí me veo yo que voy a sacar una sentencia que tiene un fundamento distinto a los anteriores, pero yo contaba que no había una aclaración de por medio. Y en ese momento me planteé, ¿qué hago? Porque mi argumento valía incluso, considero que vale incluso con la aclaración hecha por el Tribunal Supremo. Pero, claro, yo soy una juez en una capital de provincias que va a decirle que no sigo al Tribunal Supremo. Que no le sigo, que me parece muy bien lo que ha resuelto en su caso, me parece muy bien la argumentación que da, pero que considero que debo acordar otra cosa fundamentada y jurídicamente lo considero así, no porque sea ni siquiera lo más justo, que también considero que debe ser así, pero yo no me debo, digamos que un juez está sometido al imperio de la ley. A veces tienes que adoptar decisiones que no te parecen tan justas porque tienes que aplicar la ley. Entonces, en este caso es que me parecía además lo más justo, pero es que no solo eso, es que me parecía lo legal y lo jurídicamente apropiado. Y entonces, siguiendo con mis anécdotas que siempre recuerdo, pensé, bueno, la tengo ya hecha, la voy a sacar. Esto es como, me recordó un poco estas ideas que me hago yo en la cabeza, como estamos, digo, en un sitio así más distinguido que no somos profesionales. Yo siempre me pongo el ejemplo de cuando Hernán Cortés llegó a México, a Veracruz, y atracó ahí las naves,
y se adentró adentro y estaba en peligro de una guerra fuerte, de unas enfermedades, no tenían ningún tipo de proveerse alimentos, y una situación muy dificultosa, y lo que le dijo a su lugarteniente es: vuelve a la playa y quema las naves. Es decir, ya no hay salida. Una vez que y yo me planteé, bueno, entrego la sentencia, se publica y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y porque es lo que creo. Pero claro, se te puede buscar cierta... De hecho, sí que, evidentemente, sé que he leído luego que se ha comentado incluso en blogs la sentencia y bueno, pues que tiene bastante buena acogida, incluso por catedráticos. También ha sido criticada por compañeros. Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Te arriesgas a eso, pero por lo menos que no digan, no es una barbaridad. Y no lo creo. Bien, cuando decidí publicarla, me paré previamente, evidentemente, a leer la sentencia del 25 de marzo del 2015. No sé cómo voy de tiempo. Bien, bien. Vale. Bien, la sentencia del 25 de marzo del 2015, digamos que, aunque dice que se aplica a las acciones individuales, ni siquiera entra a decir específicamente por qué se debe aplicar a las acciones individuales. No está analizando una situación como la que conocemos o en muchos casos los jueces, sino que está aplicando, lo que se le pregunta es al tribunal si se puede extender la aplicación de la sentencia de 9 de mayo a alguien que quiera anular su cláusula suelo de la entidad bancaria BBVA, que fue parte en el proceso de 9 de mayo del 2013. Bien, entonces el Tribunal Supremo dice: la justificación para anular la misma, que es la falta de transparencia, es la misma, por lo tanto la consecuencia que voy a aplicar es la no retroacción. Es decir, no voy a devolver las cantidades salvo desde la sentencia de 9 de mayo. Y dice, y esto vale para todas, ya que estamos, lo hacemos para todas las acciones individuales. Pero no resuelve, simplemente se remite, aclara, digamos que dice, bueno, esto, aunque lo hagáis los juzgados, muchos juzgados en acciones individuales, que sepáis que se va a aplicar lo que dije ya 9 de mayo del 2013. No es que haga una argumentación específica para esos casos concretos. Y por eso también es muy criticado, porque esta sentencia tiene un voto particular muy extenso, un poco a lo mejor complicado de entender, pero yo creo que aunque sea complicado es bastante esclarecedor. E incluso pone en duda la eficacia de cosa juzgada de esta sentencia del Tribunal Supremo. Claro, yo me planteo la otra cuestión que tenía que plantear el Tribunal Supremo. Va a decir, evidentemente es nula, porque si todas las demás he dicho que son nulas, esta va a serlo. Pero yo me imagino en la tesitura de que se pusiera en ese momento diciendo, venga, pues digo que sí a la retroacción. Es que sería hasta incongruente. ¿Qué pensaban que iba a decir el Tribunal Supremo? No sé si esperaba a alguien que fuese algo distinto lo que iba a decir. El caso es que, por eso digo que cuando preparas un tema me parece muy enriquecedor, porque me encanta un blog jurídico de un profesor que bueno, dio también la Universidad de La Rioja, que es Jesús Alfaro, que está en Madrid. Es un catedrático de la Universidad de Mercantil. Y pues le sigo bastante, a veces pues puedes estar más o menos de acuerdo, a veces piensas que bueno, que bien, pero que es un poco práctico para los jueces. Y me encantó cómo lo exponía en una entrada de su blog sobre el comentario de esta sentencia de aclaración, en el que decía que, bueno, primero dice que hay que partir de que es una aclaración de la sentencia del 9 de mayo. En el 9 de mayo se ejercita una acción de cesación, como hemos dicho, pero que se decía que se solicitaba que se declarase abusiva una cláusula suelo, pero la nulidad por abusividad, pero no decían nada de transparencia. Y el Tribunal Supremo dice, bueno, pues hubiera estado bien que simplemente se hubiera limitado a decir, mira, si no se ha informado de manera precisa al consumidor de que tiene una cláusula suelo, de qué supone una cláusula suelo y cuáles son los efectos de la misma, pues que la declare nula, pero no que lo haga, quiero decir, que podía haber dicho un pronunciamiento así, digamos, o verdicta, pero no que resolviera sobre ello, porque al final lo que hizo es incidir en muchísimos contratos de manera generalizada, diciendo que falta transparencia, pero en verdad no se conoció cada uno de los contratos porque faltaba esa transparencia. Lo cual te deja a veces en un juicio y dices, estoy oyendo aquí a las partes, pero el Tribunal Supremo con la documentación tiró para adelante y nadie le había pedido la falta de transparencia. Entonces, bajo esta premisa dice, lo lógico o lo bueno, digamos en este blog dice, que hubiera sido que simplemente se hubiera manifestado sobre eso y tampoco hacía falta que se hubiera pronunciado sobre la retroacción de las cantidades, que fue porque intervino el Ministerio Fiscal, bueno, es largo, ¿no?
El caso es que una vez que se metió en ello, pues ya tiró para adelante y es a lo que nos ha llevado la sentencia de 25 de marzo. Bien, simplemente hay dos pronunciamientos que me gustaría decir porque en la entrada dice, en la sentencia dice que la sentencia, la causa por la que dice la retroacción desde la sentencia de 9 de mayo es que la sentencia de 9 de mayo abre los ojos y las mentes de las partes. Una frase muy bonita que dice, bueno, abre los ojos y las mentes de las partes. Es decir, a ver, si ya os he dicho que es nula, o sea, quitarla ya, no estéis ahí. Quiero interpretar que eso es lo que pensaba, ¿no? Y si no la has quitado y te piden la retroacción, por lo menos dala desde que ya sabes que existe esa sentencia que te dice que es nula. Una interpretación de la buena fe, que bueno, que no es como yo la estudio en Derecho, pero bueno, puede ser acogida o... quiero decir, es muy extensa, está muy bien argumentada evidentemente en la sentencia, puedes compartir o no su criterio, pero está bien argumentada. El caso es que dice, a mí me llamó la atención la frase concreta, en cuanto a la evolución de las cantidades, dice, si adoleciese de tal insuficiencia y fuesen declaradas abusivas por este concreto motivo, que no por otro ajeno a este debate, las sentencias tendrán efecto retroactivo, desde la fecha de la publicación de 9 de mayo del 2013. Es decir, yo puedo interpretar aquí, y también conforme dice en la parte final, dice, cuando en la aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de 9 de mayo del 2013 se declare abusiva una cláusula, entonces se acuerda la retroacción desde la sentencia. ¿Vale? Entonces, lo que dice es puntualmente que solo cuando se basa en la sentencia de 9 de mayo del 2013 esa declaración de nulidad habrá retroacción. Me costó entender hasta dónde quería llegar. Hay personas muy listas y muy inteligentes que las lees y dices, jo, algo que te cuesta entender, pero una vez que lo entiendes dices, pero es que es, vamos, es claro, no sé, te abre la mente de una manera y dices, es verdad, el tribunal ya está diciendo que en este caso concreto, no cuando apliques otra norma de falta de transparencia, es decir, solo cuando apliques la falta de transparencia y en esta sentencia la no retroacción, ¿vale? Y entonces digo yo, ¿esto para qué lo ha hecho? Para que digamos en la sentencia que además de la falta de transparencia falta algún requisito más y podamos aplicar la retroacción. Digo, voy a ponerme la cara buena del Tribunal Supremo. Cara mala del Tribunal Supremo. Esto es una interpretación propia y personal que no es del blog, por si acaso se atribuye. Cara mala. A ver, yo creo que era lógico que se presentara una cuestión prejudicial y que se iba a hacer, que es que está casi contrario a la Unión Europea lo que estaba haciendo. Aunque luego me han alegado en juicios que no. El caso es que digo, entonces lo que se está guardando en salud, diciendo que solo en este concreto caso no me atengo a lo que dice la Unión Europea, y es que la sentencia de 9 de mayo, para argumentar que no aplica lo que tenía que aplicar conforme a la ley, lo que dice es que, bueno, esto ya está previsto en la ley de patentes, esto está previsto en la ley contencioso-administrativa, sí, pero por eso se aplican esas ramas. Lo que pasa es que no está previsto no aplicar el 1303. La norma, cuando declaras nula una cláusula, es el 1303. No hay otra. No te vayas a patentes que regula las patentes. No te vayas a la jurisdicción contenciosa administrativa que regula la jurisdicción contenciosa administrativa. Y el caso es que sí que le intento dar, digamos, una justificación europea, que es la sentencia de, no sé si la tengo, a ver, de 25 de marzo... No. 13 de marzo del 2000... 21 de marzo. 21 de marzo, que es en la que... bien, del 2013, ¿verdad? Exactamente. 21 de marzo del 2013 y intentó decir que, bueno, que por razón de seguridad, por graves trastornos económicos, que estaba justificado. El caso es que la sentencia de donde lo saca, a lo mejor lo puede, bueno, lo comentará, no tiene mucho que ver con el caso de las cláusulas suelo. La ha sacado de ahí una fundamentación concreta y, de hecho, me la voy a aplicar. En todo caso, esa sentencia exige una prueba, decir, bueno, esta situación es notoria. Bueno, es notoria, pero yo estoy en el 2015. En el 2015, después del 2013, como dice el voto particular, los bancos han tenido reestructuración, han tenido una inyección bestial de capital, han tenido una situación que no tenemos ahora en el 2015, de decir, la que vamos a montar si devolvemos las cantidades, que no sé hasta qué punto la han valorado, pero en todo caso la sentencia exige una prueba contundente, una prueba fehaciente de lo mismo. ¿Alguien le pidió o tengo que pedir yo al banco para decir la no retroacción, cuál es la situación bancaria para que me diga si puede afrontar devolver unos 5.000 euros? Es que tampoco,
lo considero oportuno. Bien, el caso es como se va a pronunciar, no quiero pisarle a lo mejor, que a lo mejor sí que me meto en muchos caminos. Bien, la sentencia la baso en el derecho de la Unión Europea, que conforme a las directivas, distintas sentencias que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que cuando se declare una cláusula abusiva deberá aplicarse el derecho nacional con todas sus consecuencias. Insiste en con todas sus consecuencias. Entonces, cuando vienen los abogados, bueno, después de la sentencia, pues evidentemente han tenido que argumentar algo nuevo, ¿no?, en cuanto a la retroacción. Entonces me argumentan que si hay que aplicar la cláusula suelo conforme al derecho de la Unión Europea, no vulnera el hecho de que se aplique lo que dice el Tribunal Supremo, porque dicen que hay que aplicar el derecho interno con todas sus consecuencias. Porque si lo dice el Tribunal Supremo, estamos aplicando el derecho interno con todas sus consecuencias. Y yo digo, a ver, es que existe el 1303, es una norma que no ha sido derogada en ningún momento. ¿Por qué me tengo que plantear que la ha derogado en el caso concreto? Puede estar justificado, pero quiero decir, si una norma, una jurisprudencia europea me dice que tengo que aplicar el derecho interno con todas las consecuencias, si puede un juez superior excluir dicha norma, ¿de qué sirve? Es decir, si el Tribunal Supremo dice, bueno, pues en este caso no, ¿de qué me sirve que diga eso? Puede variar lo que dice la Unión Europea y ya lo que dice la ley, no aplicar la ley nacional y no aplicar la ley europea y decir que aplica la ley europea porque está cambiando, no sé, si es un poco irracional, o sea, no sé si es posible seguirlo, pero quiero decir que no puede cambiar lo que dice la Unión Europea y decir, bueno, yo lo digo así y no aplicamos. Quiero decir, puede estar fundamentado en su caso, no soy quien tampoco para justificarlo, bueno, puedo decir lo que pienso, pero bueno, en su caso concreto podría estar justificado, no, ni entro ni salgo, puede no estar justificado. Y en ese caso concreto, pero desde luego no es extensible a mi caso concreto. Y más que nada porque conforme a la normativa europea, ya desde el 1978, que es lo que quiero decir que se estableció el principio de control difuso. Y eso supone que cuando el juez de un derecho, el juez nacional, puede por su propia autoridad decir no aplico una normativa nacional para aplicar una normativa europea porque se opone a la misma. ¿Cuánto más no va a estar facultado para decir no aplico la jurisprudencia que impide la aplicación del derecho europeo para hacer valer el derecho europeo? Y esa es la justificación fundamental. Bueno, me has dicho 5 minutos, tengo una capacidad de hablar enorme. Bueno, pues simplemente, pues no sé si han podido intentar ser lo más cercana, intentando evitar dictar o enunciar sentencias o normativa, que puede ser un poco más de perderse. Y bueno, espero que para algo, pues como digo yo, haya servido para abrir un poco la mente en este aspecto. Yeah. Muchísimas gracias. La verdad es que tenemos una jueza en Zaragoza muy valiente, ¿verdad? Y buscando vías de actuación muy novedosas, por así decir, aunque no son novedosas, son otras vías, para intentar resolver lo que en principio es justo de derecho y yo creo que es justo también de ley y de realidad, ¿no? Devolver cuando algo es nulo y devolver las cantidades. Está más, como han visto, estaba más que justificado su presencia esta mañana para hablarnos justamente de estas sentencias que está dictando tan novedosas y que está, esperemos, como decía ese mosquito, ¿verdad?, pueda traer esa ola, un tsunami que barra absolutamente el resto de foros jurídicos, ¿verdad?, legales, y que puedan dictarse sentencias más por esta vía. Siguiendo con la mesa, luego, posteriormente, todas las preguntas que tengan las van apuntando, ¿de acuerdo? Nos las traerán aquí para que podamos, luego, posteriormente, entre los ponentes puedan resolverlas. Vamos a continuar. El siguiente ponente es don Daniel Pineda Cuadrado. Como eres joven, también muy joven, es una mesa muy joven, menos yo. Nacido en Madrid, con su formación académica, tiene una doble licenciatura en Derecho y Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de San Pablo CEU. También tiene un máster en Gestión de Eventos y Comunicación Corporativa en la Escuela Internacional de Protocolo de la Universidad de Granada. Y como formación profesional es abogado compañero de Ausban desde el año 2012. Quiero recordar que estás en Granada, ¿verdad, Daniel? Exactamente. Está en Granada.
Viene el compañero justamente hablando al hilo de que lo que ha señalado doña María Sáenz, justamente en esa cuestión prejudicial, ¿verdad? Desde Granada, justamente en los juzgados, se ha solicitado al Tribunal de Justicia una aclaración sobre todos estos temas. Y sin más, Daniel, te cedo la palabra para que puedas explicarnos en qué situación estamos y cuál es esa actuación que has llevado en Granada. Pues buenos días a todos y muchas gracias, Alberto. Voy a tomar la palabra, voy a hablar de la controversia surgida en cuanto a los efectos económicos de la nulidad de la cláusula suelo, si corresponde o no devolver las cantidades. En cuanto hablaré también de las distintas posturas que hay y las distintas sentencias, en qué sentido se están dictando. Y finalmente haré alusión y me referiré a la cuestión prejudicial que se ha planteado. Es hasta ahora la primera y la única cuestión prejudicial planteada en este sentido por parte del juzgado mercantil número 1 de Granada en un procedimiento que ha sido instado y ejercitado en una acción individual de un asociado de Ausbank en la provincia de Granada. Pues bien, como se ha indicado anteriormente, el tema de las cláusulas suelo parece que es un cuento de no acabar. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en si corresponde declararlas nulas o no, en si corresponde devolver cantidades o no y desde cuándo. La verdad es que nos encontramos con procedimientos que son realmente similares, a veces casi idénticos, pero en función de dónde se ejercite la acción, nos encontramos con pronunciamientos completamente distintos. Así, para poder entender esta diferencia, distintos pronunciamientos, tenemos que ir más atrás e ir al punto de inflexión, que es la sentencia del Tribunal Supremo, del Pleno del Tribunal Supremo del 9 de mayo del año 2013. Porque si nos vamos antes en esta sentencia, nos encontramos con que en aquel momento existía una disparidad de criterios en cuanto a la declaración de nulidad de la cláusula suelo, pero no existía disparidad, había una unanimidad en cuanto a los efectos que esta declaración de nulidad debía de conllevar. Y me explico. Antes de la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo del año 2013, teníamos muchos juzgados y tribunales a lo largo de todo el territorio español que algunos establecían que las cláusulas suelo debían ser declaradas nulas, no por su falta de transparencia, porque aún no se había creado ese doble control de transparencia por parte del Tribunal Supremo, sino más bien por su abusividad, por esa desproporción entre el suelo y el techo, esos suelos del 3, del 4% y esos techos del 12, del 15, del 20, incluso del 90% que han incluido algunas entidades financieras. A raíz de la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo del año 2013 se crea ese control, ese doble control de transparencia, ese primer control de incorporación en virtud de los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y ese segundo control de transparencia, de comprensión jurídico-económica de las consecuencias que debe tener o que tendrá una cláusula suelo en el préstamo con garantía hipotecaria a tipo de interés variable. Lo que viene a establecer esta sentencia, al final, a efectos prácticos, es que prácticamente ninguna cláusula suelo firmada por un consumidor antes de esta sentencia cumple esos dos controles de transparencia. Quizás sí el primero, desde luego, ese segundo control de transparencia que se refiere el Tribunal Supremo en su apartado 225 de su sentencia de 9 de mayo del año 2013, no se cumple en casi ningún caso siempre que estemos hablando de consumidores. Y en cuanto a ese punto de inflexión también se refería en cuanto a los efectos que debe tener la nulidad de la cláusula suelo. Los efectos, antes de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del año 2013, eran unos efectos, un criterio único, unánime. Todos los juzgados que declaraban la nulidad de la cláusula suelo declaraban conforme al artículo 8 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y al artículo 1303 del Código Civil, que no podía conllevar otra consecuencia más que la devolución total de todas las cantidades cobradas indebidamente en virtud de la aplicación de esta cláusula suelo. Si se venía aplicando desde el año 2003, pues desde el 2003. Si se venía aplicando desde el año 2009, desde el 2009. Y si se venía aplicando desde el año 2011, desde el 2011. No cabía la menor duda hasta la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de mayo del año 2013, que recordemos fue una acción, como ya se ha dicho aquí, iniciada a instancia de los servicios jurídicos de Ausbank. Se interpuso una acción de cesación frente a 3 entidades financieras, BBVA, Cajamar y Nova Caixa Galicia, y tras muchos años de pleito, se acabó con la famosa sentencia, se instauró ese doble control de transparencia y se obligó a BBVA, Cajamar y a Nova Caixa Galicia a eliminar todas las cláusulas suelo firmadas
en préstamos con garantía hipotecaria con consumidores desde ese mismo momento. Y la propia sentencia, si es verdad que en ese caso era una acción de cesación en la que ni siquiera se solicitaba la devolución de cantidades por la propia naturaleza de la acción, no se podía solicitar esa devolución de cantidades. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo es obiter dictum, como ya se ha señalado, es decir, por fuera de la sentencia, a instancia de una pregunta del Ministerio Fiscal, que esta nulidad no afectará a los pagos ya realizados ni a los préstamos ya amortizados. Por lo tanto, la nulidad tiene efectos desde el 9 de mayo del año 2013. A raíz de esta sentencia, sí que es verdad que se produce un criterio, se establece un criterio favorable para los consumidores en cuanto a que, a raíz de ahí, la gran mayoría de las sentencias que se están dictando de forma individual en cuanto a la nulidad de las cláusulas suelo se están dictando de forma favorable a los consumidores, se está eliminando las cláusulas suelo y la controversia pasa a, bueno, ¿qué es lo que hacemos con la devolución de cantidades? Pues lo que hacemos con la devolución de cantidades es, desde el 9 de mayo del año 2013 hasta la más reciente sentencia de 25 de marzo del año 2015, es de todos los colores y de todas las formas. Ha habido juzgados y tribunales que voy a ir explicando los distintos tipos de resoluciones de peor para el consumidor a lo más favorable, ¿no?, que sería al final la devolución total de todas las cantidades. Pues bien, ha habido juzgados y tribunales que han declarado la nulidad de la cláusula suelo aplicando esos efectos de la nulidad desde la propia sentencia, es decir, no se devolvía absolutamente nada. En segundo lugar, había otros juzgados y tribunales que decían que sí, que se declaraba la nulidad de la cláusula suelo con efectos desde la interposición de la demanda, por lo tanto, se calculaba lo que se había cobrado de más desde la interposición de la demanda hasta que finalmente salía la sentencia y eso se le devolvía al consumidor. Había otros juzgados y tribunales que decían o establecían que el criterio era la nulidad desde el momento de la reclamación extrajudicial, si es que ésta existía. Otro criterio era la devolución de las cantidades, la nulidad y la devolución de las cantidades desde el 9 de mayo del año 2013 y, finalmente, la aplicación directa del artículo 1303, la devolución total de todas las cantidades cobradas indebidamente. Pues bien, estas posiciones se aunan en dos a raíz de la sentencia de 25 de marzo del año 2015, en la que se fija un criterio general y mínimo, y digo mínimo porque, como bien ha indicado doña María Sáenz, se establece un criterio para, y yo voy más allá que ella, no cuando la falta de transparencia o la nulidad venga de esa falta de transparencia en los términos de la sentencia del Tribunal Supremo, sino solamente cuando venga de la falta de transparencia del apartado 225 de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del año 2013, es decir, cuando se cumpla ese primer control de incorporación, pero sea ese segundo control de comprensión jurídico-económica de las consecuencias de la cláusula suelo, será cuando, como poco, es decir, como mínimo, se tendrá que devolver desde el 9 de mayo del año 2013, pero se abre la puerta para que se puedan devolver todas las cantidades cobradas indebidamente cuando o bien se haya incumplido el primer control de incorporación o bien no se den los requisitos que veremos a continuación. Por lo tanto, vemos cómo el Tribunal Supremo, con su sentencia de 9 de mayo del año 2013, establece un criterio único donde antes había disparidad en cuanto a la nulidad de las cláusulas y establece un criterio, o fija un criterio dispar, donde antes había unanimidad. ¿Y en base a qué? En base, voy a hacerlo muy resumido por tiempo y porque ya se ha hablado de ello, en base a qué establece o limita esa retroactividad de las consecuencias de la nulidad de la cláusula suelo el Tribunal Supremo. Pues lo dice en su sentencia de 9 de mayo del año 2013 y lo confirma con su sentencia de 9 de mayo del año 2013 y de 25 de marzo del año 2015, de este año. Establece, en primer lugar, que la norma general es la aplicación del artículo 1303 del Código Civil, pero que en virtud de la aplicación o en virtud de ese principio de seguridad jurídica y en virtud de la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de marzo del año 2013, se le permite limitar los efectos de la nulidad, siempre y cuando se cumplan dos criterios que se tienen que cumplir sí o sí, y es la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves. Si se cumple la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves,
el Tribunal Supremo está permitido o tiene ese permiso para poder limitar los efectos de la nulidad, siempre en virtud del principio de seguridad jurídica. Puesto que entiende que se cumplen los requisitos de la buena fe, puedo no compartirlo, puedo sí compartirlo, pero así lo establece el Tribunal Supremo, enumera un montón de criterios para finalmente decir que las entidades financieras cumplieron con los requisitos de la buena fe a la hora de incluir las cláusulas suelo y los préstamos con garantía hipotecaria, y también habla de que hay un cierto riesgo de trastornos graves que, por supuesto, entiendo que sí se da en la acción de cesación. Desde luego entiendo que no se da en las acciones individuales ejercitadas en los tribunales y en los juzgados de lo mercantil de forma individual por los consumidores. Por lo tanto, de esa forma establece que la nulidad puede ser limitada. Y con su nueva sentencia, su más reciente sentencia de 25 de marzo del año 2015, ahí sí rompe ese criterio de buena fe y dice, bueno, a partir de la primera sentencia del Tribunal Supremo, sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de mayo del año 2013, como bien se ha indicado, se abren los ojos y las mentes de las partes implicadas y ya no cabe la posibilidad por parte de las entidades financieras de alegar que existe esa buena fe, puesto que era muy sencillo para una entidad financiera, cualquiera de ellas, leer la sentencia, ver los requisitos que se necesitaban para poder declarar una cláusula suelo legal o ilegal y haber dejado de aplicar cualquier cláusula suelo, puesto que no cumplía o bien con el primer control de incorporación o bien con el segundo control de transparencia o comprensión jurídico-económica de las cláusulas suelo, o bien porque no cumplía con ninguno de los dos. Entonces, a partir de ahí ya no es posible alegar la buena fe y por eso se establece ese criterio mínimo de devolución desde el 9 de mayo del año 2013. Esa sería la fundamentación resumida de por qué el Tribunal Supremo limita los efectos de la nulidad de la cláusula suelo, una vez declarada nula. La otra corriente, entre la que nos situamos los aquí presentes, sería los que somos partidarios de otorgar plenos efectos retroactivos, los plenos efectos de la nulidad en virtud de la aplicación de la ley, en virtud de la aplicación del artículo 1 del Código Civil, que establece que las fuentes del derecho, en primer lugar, son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Por lo tanto, el juez tiene el deber inexcusable de resolver ateniéndose al sistema de fuentes establecido, y si la primera fuente es la ley, pues tendremos que ir al artículo 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que establece que serán nulas las condiciones generales de contratación que sean abusivas, y la consecuencia de la nulidad es el artículo 1303 del Código Civil, que es absolutamente claro, cristalino y transparente, valga la redundancia, y establece el principio de que lo que es nulo no produce efectos. Quod nullum est, nullum effectum producit, se decía en latín, y es que además se ha argumentado bastante bien el por qué corresponde aplicar la retroactividad total de las cláusulas suelo una vez declaradas nulas, y yo voy a hacer simplemente hincapié en 2 o 3 matices, y es, desde luego, no estamos ante una acción de cesación, como sí que estaba el Tribunal Supremo cuando dictó esa sentencia el 9 de mayo del año 2013, no estamos en la situación económica que se estaba en aquel momento, en el año 2013, como ya se ha indicado anteriormente. En aquel momento estábamos a punto de ser intervenidos, había una situación financiera y económica difícil, y a día de hoy podríamos decir que ya no lo es tanto, y de hecho, a título particular, puedo decir que yo cada mañana leo el periódico y estoy harto de ver cómo Banco Mare Nostrum, Bankia, Abanca o la Caja Rural de Teruel salen los periódicos diciendo que ahora ya sí tiene beneficios, y no son pocos, estamos hablando de varios miles o de millones de euros. Por lo tanto, ya no se da ese riesgo de trastornos graves, que además en las acciones individuales en ningún caso se puede dar, porque lo que estamos haciendo los abogados a la hora de interponer demandas solicitando la nulidad de las cláusulas suelo y la devolución de cantidades es solicitar la nulidad de una concreta cláusula suelo y la devolución de las cantidades que se le ha cobrado a esa persona. Y en casi ningún caso supera los 10, 12 o 15.000 euros. Por lo tanto, ya me dirá la entidad financiera qué perjuicio o qué grave trastorno económico puede provocar el tener que devolverle a un cliente 10, 12 o 15.000 euros que se los ha cobrado indebidamente. Por otro lado, en cuanto a la buena fe, el Tribunal Supremo, a la hora de valorar la buena fe, lo hizo de forma objetiva, en su sentencia de 9 de mayo del año 2013, puesto que no podía interrogar a cada uno de los clientes de BBVA, de Caja Madrid y Nova Caixa Galicia, y tampoco tenía toda la documentación sobre la mesa. Pero un juez de lo mercantil
sí que puede practicar la prueba suficiente para probar que en ese caso concreto no se dan o no se cumplen los requisitos de la buena fe, como puede ser, por ejemplo, el haber incumplido la normativa sectorial obligatoriamente aplicable, sería la orden ministerial de 5 de mayo de 1994, o bien por las circunstancias concretas del caso, ya sea por el momento en el que se firma el préstamo, ya sea por el perfil del cliente o por cualquier otra cosa. La buena fe puede no darse vista en los procedimientos individuales. Y, finalmente, si lo que el Tribunal Supremo quería era salvaguardar ese principio de seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica entiendo que es la aplicación del derecho vigente en cada momento. Por lo tanto, si la ley es clara, si existe un artículo del Código Civil, el artículo 1303, que desde luego no ha sido derogado, que desde luego es plenamente aplicable y sigue en vigor, pues se tendría que aplicar con todas sus consecuencias. Eso obligaría a las entidades financieras a devolver todas las cantidades cobradas indebidamente. Por lo tanto, tenemos como la normativa nacional es clara, la aplicación de todos los efectos de la nulidad, y la normativa comunitaria en este sentido también lo es. Y quisiera destacar la Directiva 13/93, que en su artículo 6 establece que los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor en las condiciones estipuladas en sus derechos nacionales las cláusulas abusivas que figuran en un contrato celebrado entre éste y un profesional. Y en este mismo sentido, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus sentencias de 30 de mayo del año 2013 y de 26 de abril del año 2012, interpretan esta directiva y obligan al juez, en este caso al juez que planteó una cuestión prejudicial, a excluir la aplicación de una cláusula declarada abusiva en un contrato con un consumidor, no permitiéndole moderar la cláusula ni tampoco sus efectos. Por lo tanto, ante esta situación, ante esta barrera infranqueable entre la posición del Tribunal Supremo, que establece esa limitación, esa moderación de los efectos de la nulidad de una cláusula suelo, y esa otra posición de, por supuesto, muchos jugadores, muchos abogados, muchos afectados también, y que entiendo que van acordes con la normativa nacional y también con la normativa comunitaria, se hacía necesario el planteamiento de una cuestión prejudicial. Una cuestión prejudicial que se plantea, de acuerdo con los artículos 19 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los cuales permiten a un juez poder cuestionar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la aplicación del derecho o la aplicación de una norma está siendo correctamente realizada y de acuerdo con el derecho comunitario. Lo que hace, en este caso, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, porque en Granada estábamos viendo una situación parecida a la que se viene viviendo aquí o se va a vivir a partir de ahora, y es que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada devolvía todas las cantidades, eliminaba las cláusulas suelo, aplicaba el artículo 1303 y establecía que el banco debía devolver todas las cantidades cobradas indebidamente hasta la fecha de la sentencia. Los bancos recurrían, lógicamente, y estas sentencias se veían revocadas por la Audiencia Provincial, que ha tenido distintos criterios, los ha ido cambiando con el paso del tiempo y al final lo que siempre hacía era limitar los efectos de esta nulidad, de tal forma que entre el mercantil y la Audiencia Provincial nunca se ponían de acuerdo, porque el mercantil lo devolvía todo y la Audiencia Provincial comenzó no devolviendo nada, luego desde demanda y finalmente desde la reclamación extrajudicial, si es que ésta existía. Por lo tanto, lo que hace el Juzgado Mercantil número 1 de Granada es plantear la cuestión prejudicial y la pregunta que realiza al Tribunal de Justicia de la Unión Europea es si es posible o si es conforme al derecho de la Unión Europea la moderación de estos efectos de la nulidad de la cláusula suelo. Y principalmente se refiere al artículo que he citado, el 6.1 de la Directiva 13/93. Por lo tanto, bueno, esta cuestión esperemos que suponga un punto y final, por lo menos a la discrepancia entre los distintos juzgados y tribunales respecto de la devolución de cantidades. Esperemos que sea favorable, que aplique la normativa nacional y que aplique la normativa comunitaria en este sentido. Y desde Ausbank, despacho encargado de la defensa jurídica de los intereses de los consumidores en este procedimiento que se está llevando a cabo en Luxemburgo, estamos convencidos de que así va a ser, de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dar la razón a la lógica,
a la ley y va a aplicar con todos sus efectos el artículo 1303 del Código Civil, porque entendemos que es la forma más efectiva de hacerlo. A la vista está que el Tribunal Supremo no parece que vaya a cambiar su criterio y porque, como dijo Cicerón, la salud del pueblo está en la primacía de la ley. Y si queremos un pueblo sano, una sociedad justa y la aplicación correcta de la ley, tendremos que acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que estar a la altura de las circunstancias y tendrá que establecer que se aplique la ley con todos sus efectos y obligar a los bancos a devolver todo lo que han cobrado de más en virtud de la aplicación de una cláusula que ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo y por todos y cada uno de los juzgados del territorio nacional. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias a los dos. La verdad es que nos habéis aclarado muchas cosas y hay otras cosas que están en el aire a partir de ahora, de lo que habéis comentado. Vamos a abrir turno de preguntas. Antes he dicho que iban a ser por escrito, pero como tenemos en la sala una azafata con un micrófono, si les parece, todos los que tengan algún tipo de pregunta pueden levantar la mano y empezaremos a hacer preguntas. Gracias. Vale. Buenos días. Muchas gracias por las explicaciones que nos han dado a los que estamos aquí. Y una de las preguntas que deseo hacerles es que si la validez de los contratos privados que hacen firmar los bancos a los particulares, bajándoles el interés mínimo, por ejemplo, a un 2,75, sin informarles de la posibilidad de la eliminación de la cláusula suelo, ¿esto es válido? Está hablando de los acuerdos extrajudiciales cuando tú reclamas a la entidad financiera. Acuerdo extrajudicial. Acuerdo extrajudicial donde solicitas la eliminación de la cláusula, no te la quitan, pero te la rebajan. ¿Cierto? Exactamente, sí. Te hacen firmar Tú primero, como que estás ¿qué de opinas? acuerdo. Puedo hablar un poco Sí, sí, de lo que se está viviendo en Granada y de lo que estoy viendo en los distintos juzgados. Y es que, de nuevo, como ocurre casi con todo en las cláusulas suelo, hay discrepancias. Desde luego, si se firma una renuncia a acciones judiciales en esos acuerdos extrajudiciales, ahí ya el consumidor se ve vinculado y, desde luego, no podrá ejercitar una acción. Pero hay veces que no se incluye esa renuncia a acciones judiciales, pero lo que sí que incluyen muchas veces los bancos es la coletilla de la cláusula suelo contenida en el préstamo hipotecario firmado en el año 2007, de la que era plenamente conocedor y que conocía todas sus consecuencias, etcétera, etcétera. De esa forma intenta evitar el procedimiento judicial posterior. Yo siempre a mis clientes lo que les vengo a decir es que si firman ese tipo de acuerdos, se verán perjudicados en un hipotético futuro procedimiento judicial. Pues se podría salvar, pero también es verdad que desde luego es un bache. Es un bache. Si no lo perjudica totalmente, sí que va a ser un bache. Sí, a mí yo quiero añadir una cosa que estás diciendo, y es que muchas veces lo que dicen es eliminaremos la cláusula en el caso de que una sentencia o una ley lo diga, ¿verdad? Yo lo que estoy viendo por aquí, por Zaragoza, es eso. Yo no lo he visto. Justamente intentando digamos, señalar, o usted ha dicho que no, pero como tiene esto, digamos que usted se va a casa tranquilo de que si hay alguna cosa luego posteriormente que le vayan a devolver o se la vayan a quitar, usted no se preocupe. Pero entiendo que esa cláusula no elimina lo que ha dicho el compañero Daniel. Es decir, yo creo que ya has resuelto y has decidido no iniciar acciones y, por tanto, difícilmente puede haber alguna cosa. Yo, como en todo caso, siempre tengo dudas sobre todo y precisamente soy, pues en muchos casos lo que tengo que resolver. Pues el otro día siempre intento pues lleguen a un acuerdo, quiten la cláusula. El banco también en parte se ve beneficiado si no tiene que devolver cantidades, en perjuicio, entiendo, del consumidor. El caso es que dicen que cuando no hay que devolver cantidades te hacen firmar la renuncia de acciones futuras. O sea, tú dices, bueno, te quito la cláusula, que es lo que se está llegando a lo mejor a un acuerdo, pero renuncias a que en un futuro tú me vas a demandar para que te devuelva las cantidades. Imagínate que Europa dice ahora retroacción de cantidades, ¿vale? Intenté, quiero decir que como todos los días me plantean cuestiones, no solo estas, sino muchísimas, pues hice recopilar todo lo que ha dicho Europa al respecto. El caso es que Europa al respecto dice que los jueces, incluso de oficio,
deberían declarar estas cláusulas nulas sin que nadie se lo pida. Eso sí, deben informar a las partes y deben oírlas a las partes. Bien, aunque tú digas que tienes que oírlas, dice que en el caso del que el consumidor, una vez plenamente informado, decida que no quiere ni la restitución ni que se le anule la cláusula suelo, pues entonces tú no puedes entrar a anularla porque es válida, ¿vale? Pero claro, ¿cuál es la información que le da el banco? El banco le dice, te la voy a quitar, mira, conforme está, ahora le tendría que decir, oye, existe la sentencia del 25 de marzo, tú tienes derecho a que te devuelvan las cantidades desde el 25 de marzo, yo te la quito sin ir a juicio, pero tú no te va a devolver las cantidades. Hombre, yo creo que si te informa de todo, lo veo un poco complicado, pues entonces no puedes ir a los juzgados a reclamar esa cantidad. Pero si tú tienes que renunciar a tus derechos plenamente informado, si es lo que se trata, si lo que te dicen es que te da falta de información para establecer la cláusula, por lo tanto, tienes que renunciar a lo que te deben plenamente informado. Y si no es así, pues yo creo que aún se podría ir por esa vía. Bueno, es una percepción. Me parecería genial, pero veo un problema luego de prueba, de decir que no te han informado plenamente. Eso es un es, documento, no, es cuestión de prueba. Y luego posteriormente incluso manuscrito de tu Claro. parte diciendo que conoces absolutamente todo, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque te hayan dicho, oiga, que te quito la cláusula. Hombre, lo ideal o te la sería quito, pues una cláusula, decir, no se le ha sabes muy informado bien. de la existencia de la sentencia tal. Lo de siempre es cuestión de prueba de lo que te han informado. Evidentemente, las que han renunciado a las acciones ni siquiera existía antes la sentencia del 25 de marzo. Bueno, es un planteamiento que nada es... Yo solamente ¿no? quisiera hacer un inciso respecto a esto, efectivamente sería en Granada, a los servicios jurídicos de Ausbank se nos ha dado un caso similar, hemos ganado una sentencia en este sentido, y es una cláusula suelo impuesta en el año 2007 y en el año 2009, a mediados, el cliente firma una rebaja de esa cláusula suelo. Lógicamente, ya sabía en el año 2009 lo que era la cláusula suelo, pero claro, ya la tenía, que estaba atado de pies y manos, como decimos, y difícilmente se podía deshacer de esa cláusula suelo sin pasar por el aro de la entidad financiera. Entonces, hemos conseguido anular, en primer lugar, la cláusula suelo del año 2007 y los efectos de esa nulidad se desprenden también a los actos posteriores. ¿Por qué? Pues porque ese acto posterior nunca se hubiese firmado si no hubiese existido esa cláusula suelo anterior. Por lo tanto, se puede entender que no hay objeto a la hora de firmar ese acuerdo posterior. No sé si me sigues. Realmente es complicado, pero sí que se han dado casos de eliminación de la cláusula suelo inicial y de las posteriores modificaciones de rebajas de esa cláusula suelo. Sí, lo que pasa es que hay un problema en la justificación de que si te han dicho a ti de que estás de acuerdo en lo de la eliminación de la cláusula suelo, ¿no? O sea, porque si a ti es su palabra contra la tuya, porque si te han dicho sí que te lo hemos dicho y no se lo han dicho, pues ahí en eso ¿cómo lo justificas? El problema de prueba que decía yo antes. ¿Cómo lo pruebas? Sí. Claro, exactamente. Claro. Pero para eso lo sabe María mejor que nadie, Sí, para sí. eso está el Sí, interrogatorio. la que tiene que decir. Y desde luego yo siempre defiendo que el deber inexorable de las entidades financieras es dejar todo plasmado por escrito a efectos de poder probar, porque a ellos les corresponde la carga de la prueba de que te han informado. El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo deja muy, muy claro. Entonces, es el banco el que tiene luego que poder probar que te ha informado. El cliente, lógicamente, pues podrá decir que no, que sí, pero será el banco el que tiene que probarlo. Ya como lo pruebe, pues lógicamente él llevará a sus testigos, a los directores o a los empleados de la oficina bancaria. Si lo tiene por escrito, pues mejor para ellos, y si no, pues el juez tendrá que dar la validez que dé. Bueno, sí, es complicado, y más porque también, pues a lo mejor se tendría incluso valorar cuál es el nivel de información, porque con tanta información que ahora hay de las cláusulas suelo, decir que no sabes que tenías derecho a una restitución de cantidades, digamos que incluso ahí la carga de la prueba va un poco compensada. Quiero decir, con toda la información que ahora tiene un consumidor, si se ha atrevido a ir al banco a decirle, pues es difícil un poco decir, oye, que yo no sabía que no tenía derecho a la restitución, ¿no? Entonces, sí que es difícil. Entiendo que es difícil, que se puede, yo entiendo que sí, porque para todas tus decisiones tienes que estar plenamente informado. Ahora, la prueba es lo difícil, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más?
Sí, estamos comentando un poquito por esto, ya veo. Yo también estudio Derecho, conozco el Derecho, y entonces, pues claro, es un poco lo que decía la juez, de que tiene dudas sobre tantísimos aspectos del derecho, ¿verdad? Entonces, yo le quería formar una cuestión, además, sobre precisamente el título de la ponencia. En la nulidad de las cláusulas suelo, ¿es legal no devolver todas las cantidades? Claro, lo que dice, parece, por un lado, lo que dice la ley, el artículo 1303, nulo de pleno derecho, retroacción, efecto retroactivo, y lo que dice la sentencia pues se saca la supuesta defensa del orden público, y en fin, ¿qué es eso? Además que defensa del orden público va a ser esto, la seguridad jurídica, que además que es el chocolate del loro, claro, 5.000 euros para la entidad bancaria y todo, pero sin embargo, pues un poco esto, que lo que pone de relieve, que es que el derecho pues es como se quiere ver muchas veces, no es ni blanco ni negro, ¿no? Muchas veces. Y sí, lamentablemente esta es la impresión que da a veces cuando hay casos incluso más graves, más sangrantes. Y sin embargo, yo lo quería profundizar un poco sobre esto, quizá. Yo recuerdo una revista Ausbank, me parece que era el de abril creo que era, recientemente, que comentaba de que había un juez de Madrid, me parece que había una sentencia que comentaba que se tendía a proteger a las entidades bancarias, las sentencias, no sé si estarán ustedes al tanto, ¿vale? Y si podían un poco relacionar con... Yo creo que sí, que es una manera, claro, de proteger a las entidades bancarias, porque lo que dice la ley es nulo de pleno derecho y el Tribunal Supremo dice que no se aplica, que sí, seguridad jurídica y tal. Cosa que en derecho, pues lamentablemente, no es muy difícil de justificar, porque el Tribunal Supremo, como dice, que sí, seguridad jurídica, etcétera, etcétera, pues que no le falta tampoco razón, pero un poquito es eso. Sí, la ley, pues es un caso de incumplimiento de la ley, me parece a mí. Gracias. Bueno, yo, si queréis... Sí, sí. En cuanto al tema de la seguridad jurídica, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Yo entiendo que no es un tema de defender el principio de seguridad jurídica, sino que lo que están haciendo aquí, con esta limitación de la nulidad o de los efectos de la nulidad, es defender la seguridad económica de una de las partes, es decir, la seguridad o la obligación mínima de devolución de cantidades por parte de las entidades financieras. Desde luego, como ya he defendido en mi ponencia, entiendo que la seguridad jurídica es la aplicación del derecho vigente en cada momento, y todo lo que no sea aplicar el derecho vigente en cada momento, pues beneficia o perjudica a unos o a otros, y en este caso, pues está claro, la aplicación de esta limitación de la nulidad o de los efectos de la nulidad de la cláusula suelo beneficia a las entidades financieras. Bueno, en el voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de marzo, pues Javier Duña creo que sí que hace referencia a lo que dice que en realidad lo que se está protegiendo con decir que se protege a nivel económico, la seguridad económica, que se está protegiendo realmente a las entidades bancarias. Porque si tenemos en cuenta esto es como Hacienda somos todos, la economía la formamos todos, pequeños y grandes. A quien realmente se está diciendo al consumidor que no se le va a devolver lo que indebidamente ha cobrado el banco es al consumidor, también forma parte de la economía. Y el voto particular dice, bueno, efectivamente sí que tira por ahí, ¿no? Por ese planteamiento de que es una protección a la entidad bancaria. Pero bueno, eso no es una base para argumentar que no se aplica esa ley porque, como bien ha dicho, la seguridad jurídica lo que impone es el imperio de la ley. Y el imperio de la ley puede estar incluso la ley protegiendo determinados intereses y puede estar dentro de la entidad bancaria. Quiero decir, es un añadido más que hay que tener en cuenta. Y también, aunque antes... Sí que quería decir que, bueno, con este sistema lo que se ha criticado y se critica en muchas sentencias es que al decir que no se devuelven las cantidades se está incentivando a los bancos a que incluyan cualquier tipo de cláusula y que en un momento dado, en unas circunstancias determinadas, pues se diga, mira, como se os va a causar tanto perjuicio todo lo que habéis cobrado indebidamente, no os lo vamos a devolver. Entonces, digamos que a lo mejor les compensa decir, mira, lo meto así un poco tapadillo una cláusula a suelo, total, si hasta que no se dicte sentencia pueden volver a aplicarme el que no voy a tener que devolver las cantidades, todo lo que cobre y todo lo que llevo ganado. Es un incentivo, que eso ya se dijo anteriormente con los intereses de demora, la abusividad, que se estaba incentivando y esto es igual aquí en este caso, es que se trata de no incentivar, se trata de que informen. Evidentemente para un banco informar, cuando... ¿Puedo? Sí, adelante.
Quiero decir que cuando se le informaba de un precio de una hipoteca, los bancos no tenían ningún interés en informar. No digo que no lo hicieran. Habrá que probarlo en el caso concreto, de informar de la cláusula suelo. Tú cuando vendes un producto, yo voy a comprar una camiseta y lo que me echa para atrás a veces es el precio, ¿no? Entonces, un banco, cuando va a vender un préstamo, cuando va a ofrecer un préstamo y para él es un beneficio económico, porque parece que no están dando el dinero gratis, no, para él es un beneficio económico. Evidentemente una cláusula suelo la puede poner porque no son hermanitas de la caridad y van a sacar dinero con ello. Es su trabajo poner. Y una cláusula suelo les garantiza su trabajo. Pero oiga, infórmeme de lo que me está poniendo. Porque lo que hacían es publicitar. Cuando vas a un juicio y te dicen, jo, es que me enteré de la mayoría de las bonificaciones. Y entonces dicen, oh, si se enteró de las bonificaciones tuvo que enterarse de la cláusula suelo. Perdona, pero las bonificaciones es algo que al banco le hacía cierta publicidad. Oye, te bajo el tipo de interés, si haces esto, si haces lo otro. Es un beneficio para el consumidor que le hacía que cogiese el préstamo. La cláusula suelo es algo que le iba a echar para atrás. Siempre promocionas lo bueno de tus cosas. Si tienes un 2x1 lo vas a promocionar. Si un banco no hubiera aplicado la cláusula suelo, probablemente diría, oye, nosotros no aplicamos cláusula suelo. Te vas a enterar de lo bueno. De lo malo tienes que probar. Porque además es algo que perjudica. La cláusula suelo perjudicaba al consumidor. Muy bien, gracias. Última pregunta, si tenemos por ahí. Hay dos. Bueno, si son rápidas. La fecha de la sentencia, por favor. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? Las tuyas. Sí, bueno, han salido varias. Es que no, ya llevo unas cuantas. Pero están publicadas. O sea, incluso en la revista de la ley. 14 de abril de 2015, Una ¿puede puede ser? ser, Sí, otra puede el ser, 27, sí. la otra también, no sé. Sí, hace Cada dos, una tres voy semanas. incrementando en el fundamento. Cada una es distinta. O sea, Espérate a la medida siguiente que va voy a ser mejor aún. estudiando, el fundamento es el, vamos. Es que acabamos de empezar, como he dicho, el primera instancia es quien conocía estos casos, ha llegado a los juzgados mercantiles de Zaragoza y de momento soy yo la única que está poniendo las sentencias de cláusula suelo. Bueno, mis compañeros sí que, por ejemplo, estos pueden compartir en cierta manera la argumentación. Ellos decidirán en su caso cuando deban ponerla, por qué se decantan, pero bueno, no han puesto un grito en el cielo por lo menos. Última pregunta. Sí, yo simplemente pues comentar un poco qué pensáis de que el consumidor tenga que gastar, no sé cuál será el coste medio de una demanda, pero que individualmente cada persona, siendo que ya hay un criterio del Tribunal Supremo y demás, ¿no? Entiendo. No deberíamos fomentar las asociaciones, no sé, entiendo yo un poco lo que es la defensa colectiva o, no sé, o intentar pues mediar con las entidades, no sé, pienso desde ese lado, no sé. Más que nada es que el consumidor de manera individual tengamos que ir, yo tengo cláusula suelo y he conseguido como mucho que lo bajen al 2,5, entonces que tengamos que ir de manera individual a defender esos derechos, cuando es una cláusula suelo que entiendo que es similar para muchos consumidores y por lo que sé, yo no estoy demandando aún, pero por lo que sé las demandas colectivas tampoco están dando muy buen resultado y a lo mejor sería una opción, entiendo yo. No sé. Lo de las demandas colectivas hablaremos justamente en la mesa posterior, hablaremos de los controles judiciales, etcétera, ¿de acuerdo? Vale. Lo de las sentencias o las demandas de carácter individual, no sé mis compañeros lo que dirán, sí. Pero la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 2013, aunque sí que es verdad que dicta una sentencia para entidades financieras, casi nos está invitando a que pongamos demandas de carácter individual. Porque lo que tenemos que hacer es un control, dos controles, y uno de ellos es de transparencia, la información que han dado a cada uno. ¿Qué información teníamos? ¿Cuál es si conocíamos la naturaleza o no de la trascendencia de la cláusula de suelo? Y casi nos están empujando a que hagamos eso, ¿de acuerdo? Entiendo que va por esa vía, no sé si estaréis compartiendo. Entonces, casi irremediablemente, sí o sí, tienes que ir tú sola a resolver la situación. ¿Y el coste medio de una demanda, por ejemplo, si quisiéramos, bueno, o lo podéis informar luego, entiendo? Sí, no hay sé. compañeros fuera, ellos te dirán. No, mira, yo si quieres te hago una breve acercamiento a la situación. O sea, mira, claro, es que... yo trabajo en Granada, ¿vale? Sí. Hay un baremo honorario del Colegio de Abogados de cada provincia sí. Y en Granada procedimiento de cláusula suelo aproximadamente ascendería a unos 2.200 euros cada demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues bueno, es un tema, por ejemplo, Ausbank, que estamos muy especializados en temas bancarios, no solo temas de cláusula suelo, pero sí cláusula suelo, preferentes, swaps, permutas financieras, acciones de Bankia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Ofrecemos trabajar al resultado. Es
Es decir, nosotros trabajamos el resultado de tal forma que el cliente pueda acudir a la vía judicial y al final nosotros cobramos una parte de las cantidades que el cliente recupere y esperamos conseguir las costas del procedimiento judicial. Entonces, al final, lo que hacemos es, por decirlo de alguna forma, cobramos del banco. Entonces, sí que es verdad que si vas a un abogado, o incluso nosotros al principio, pues bueno, el coste son 2.200 euros, se puede bajar, se puede moderar, pero desde luego es el coste que tiene. Es decir, pues la ropa cuesta tanto, bueno, si vas en rebajas cuesta un poco menos, pero el coste es el que es. Y ahora, desde hace ya un tiempo, por lo menos de Dolbank, lo que ofrecemos es eso, trabajar al resultado y la verdad que la gente de esa forma puede asumir los costes del procedimiento judicial, porque entiendo que una persona que, tal y como está la economía a día de hoy, está en el paro o sufre cualquier otro problema económico, pues claro, pagar 2.000 euros de abogado, otros 300 de procurador, antes la tasa judicial, que eran 318 euros, pues se te va de las manos, lógicamente. Nosotros siempre hemos intentado poner facilidades y en ello estamos. Entonces, yo sí que creo que hay asociaciones. Desde luego soy partidario de la acción individual, como ha explicado Alberto, pero sí que es verdad que hay formas de conseguir el objetivo final, que es la eliminación de la cláusula suelo y la devolución, pues si no de todo lo posible. Gracias. Hasta aquí. Nada. Muchas gracias, ha sido un honor teneros aquí.